palabra es lo urgente o lo prioritario. Wow. Lo urgente o lo prioritario. No es lo mismo. No es lo mismo. Muchas veces nosotros nos ocupamos tanto de lo urgente y tenemos urgencias, pero esas urgencias no son prioritarias, no es prioridad. Entonces tenemos que diferenciar lo que es de lo urgente a lo prioritario. Y eso nos acota el tiempo, nos ahorra tiempo, nos da sabiduría, poder identificar cuáles son esas cosas urgentes y cuáles son las realmente prioritarias. A veces corremos por lo que pensamos que es urgente y no es precisamente lo urgente y perdemos el tiempo. Por eso en esta noche queremos hablarte, ¿urgente o prioritario? Pregúntale a los que están ahí con vos en tu casa, ¿urgente o prioritario? Y ahí podés debatir en tu casa, podés comentar acá en el vivo, pero ¿qué es lo urgente, qué es lo prioritario para vos? Y tenemos un texto de la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33, lo sé de memoria. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Buscad, dice, primeramente. Eso es lo prioritario. Wow, un pasaje de la Biblia tan conocido y que muchos lo repetimos de memoria, pero ¿lo ponemos en práctica? ¿Realmente lo tomamos y lo practicamos? Busca primeramente o busquen primero, prioritariamente, el reino de los cielos. Y su justicia, dice, y todas las demás cosas serán añadidas. Muchas veces nosotros nos vamos a lo urgente, a las añadiduras, y nos olvidamos de lo prioritario, que es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios en este tiempo o siempre fue el plan de Dios y lo prioritario? Lo prioritario tiene que ver con el plan de Dios. Con el plan de Dios, por eso habla de buscar primeramente el reino de Dios. Exacto. ¿Y qué implica la prioridad del reino de Dios? Dos cosas. Una es recuperar al hombre. Una es recuperar al hombre. Y hay un detalle muy, muy importante. Para recuperar al hombre, Dios nos necesita. Él usa al ser humano. Dios dejó establecido una orden, que lo venimos recalcando en varias transmisiones, varios vivos, que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. También dice, id y haced discípulos a las naciones de la tierra. Lo prioritario, lo primero que tenemos que entender que Dios, para Dios, es prioridad, es recuperar al hombre. O sea, el plan de Dios. ¿Te acordás que en otros vivos estuvimos conversando acerca de estas prioridades de Dios? Establecer su reino y recuperar al hombre para que volver a estar con él como al principio. Ser un padre para sus hijos y que sus hijos vuelvan a él, que es nuestro Padre Celestial. Esa es la prioridad de Dios, recuperarte, recuperarnos. Y él estableció un plan a través de Jesucristo. Jesucristo vino, murió, resucitó, nos recuperó en la cruz del Calvario, pero no todos saben que Dios tenía ese plan y que Jesús vino para recuperarnos para Dios. Hay que comunicarlo y ese es el mensaje que tenemos que comunicar cuando Dios nos dice, vayan hasta lo último de la tierra, vayan por todo el mundo, vayan a las naciones, hagan discípulos, háblenles de mi plan, háblenles de mi amor, como cantaban los chicos, amor sin condición. Ahora, muchas veces decimos, no, pero yo tengo una urgencia, tengo que hacer esto o aquello. Ah, lo urgente para mí ahora es recuperar mi familia. No está mal, no porque está es parte del plan de Dios. Pero como dije yo recién, lo urgente para mí. Ahora, muchas veces lo urgente para mí no es lo urgente para Dios. En mi caso, cuando recién vine al Señor, mi familia no quería saber nada con Dios. De hecho, a mí me echan de mi casa por causa del Señor, por causa del Evangelio, a los 17 años. Entonces, era una urgencia predicarle a mi familia, pero como mi familia no quería saber nada, me fui a lo prioritario. Y empecé a hacer la obra de Dios, empecé a trabajar para el Señor,
empecé a trabajar en el reino de Dios y lo tomé como prioridad. Y eso que para mí era urgente, que era mi familia, sí estaba en mi corazón, pero yo hice la voluntad de Dios y empecé a hacer lo que Dios determinó que yo tenía que hacer en ese momento. No sé cómo lo entendí, pero lo entendí y empecé a hacer lo prioritario, que es establecer el reino de Dios, que es lo segundo. Primero dijimos, recuperar al hombre, el plan y lo prioritario de Dios. Y lo segundo es establecer el reino de Dios en la tierra. Eso, esa es la prioridad. A ver, la Biblia no dice, primeramente recupera tu familia, primeramente recupera tu economía, primeramente recupera tu salud, primeramente recupera tu casa, recupera tus pertenencias. No, la Biblia dice, primeramente el reino de los cielos y las demás cosas van a ser añadidas. O sea que cuando yo me ocupo del reino de los cielos, del plan de Dios, de lo que Dios tiene como prioritario, Dios se ocupa de todas mis necesidades y te lo podemos decir como experiencia. Acá como te decía el pastor, como me decía el pastor, él se preocupó del reino de los cielos y Dios le devolvió toda su familia. Eso, con el tiempo, pasaron unos cuantos años, solamente oraba, no era pesado con el evangelio, solo le demostraba con ejemplo, porque uno tiene que tener un testimonio. Las palabras son habladas, las acciones gritan. Las palabras son habladas, las acciones gritan. Y uno tiene que demostrar lo que es ser un cristiano y establecer el reino de Dios. Ahora voy a leer un pasaje bíblico que está impresionante, tiene que ver con esto, con la prioridad que Dios dejó establecido para nosotros. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Si vos querés salir adelante, si vos querés ser feliz realmente, porque todos los seres humanos estamos en búsqueda de salir adelante. ¿Quién no quiere ser feliz? Y ser feliz, todo es lo que todos queremos, es nuestro deseo, pero a veces nuestras prioridades están cambiadas, nos ocupamos de lo urgente y no de lo prioritario, y a veces lo urgente no es lo prioritario, lo urgente para Dios es la necesidad de recuperar a sus hijos, y si vos te metés en ese plan de Dios, y si vos te metés en la prioridad de Dios, todas tus cosas Dios las resuelve. Debemos... Una cosa que tengo anotado acá, debemos reconfigurar las prioridades que Dios estableció. Tiene que haber una configuración, tiene que haber un reseteo en nuestro disco rígido y empezar a analizar nuestra propia vida, cuáles son nuestras prioridades. Y muchas veces dejar a un lado las urgencias que para nosotros creemos que son prioridades, pero no son prioridades. Son urgentes, sí, obvio, pero siempre hay algo que está primero. Y lo que es de Dios, lo que es el reino de Dios, lo que es establecer el reino de Dios, lo que es predicar, lo que es hablar de las personas, la gente necesita el mensaje de salvación, necesita escuchar a Jesús, necesita escuchar la palabra de Dios. Gracias por las profesionales, gracias por las profesiones, por todas las personas que tienen su profesión y trabajan de su profesión. Pero ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades para establecer el reino de Dios? Tendría que ser recuperar al hombre, al ser humano. Comunicar el mensaje de salvación, comunicar el plan de Dios, comunicar el amor de Dios. La gente no sabe del amor de Dios y busca en lugares equivocados. Por eso el desafío para la iglesia hoy, en medio de esta cuarentena, en medio de la pandemia, en medio de todo lo que estamos viviendo, es que la gente sepa que Dios los ama y que Dios los está esperando, que Dios te espera con los brazos abiertos para amarte y para darte la solución a todas tus necesidades, pero la prioridad tiene que ser primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, no tu propia justicia, no la justicia de esta tierra porque está contaminada. El reino de Dios y su justicia es Cristo. Su justicia es el perdón de Dios, su justicia es la misericordia. Lo que es justicia, lo que son leyes, están totalmente dadas vueltas, son antibíblicas, son inmorales. Muchas leyes que establecieron, por ejemplo, acá en Argentina, son inmorales, son leyes, pero son inmorales. Va en contra de lo que son los mandamientos de Dios. Y toda nación, porque Dios creó los gobiernos, desde el principio Dios le dio al hombre la facultad de sojuzgar, de juzgar
la tierra. Así dice la Biblia. De gobernar. De gobernar. El sistema de gobierno no lo creó un hombre, lo creó Dios. Ahora el hombre lo usa para beneficio propio y pone sus propias leyes para sus beneficios. Y algo que quiero recalcar, en nuestra vida y en la vida del ser humano, hay solamente dos planes. Dos planes. Todas las personas, cada familia, cada individuo tiene un plan, pero está impulsado o está manipulado o está influenciado por un plan, por dos planes. Uno es el plan de Dios y otro es el plan de Satanás. Entonces hay que identificar lo que es. Muchas veces el diablo nos pone urgencias para que nosotros dejemos lo prioritario. Entonces tenemos que analizar cuáles son nuestras prioridades, cuál es el plan de Dios para mi vida, cuáles son mis urgencias. Nuestras urgencias es el día y la noche. Muchas veces nuestras urgencias no son nuestras prioridades. Nuestras prioridades es buscar primeramente el reino de Dios. Y eso lo hemos dicho muchas veces y se ha predicado muchas veces y hemos escuchado muchos sermones, muchas palabras, pero no buscamos el reino de Dios. Muchas veces cuando Dios invade nuestro reino, porque nosotros tenemos nuestro pequeño reino, queremos estar sentados en nuestro propio trono. Y cuando viene el Señor y quiere tomar el lugar, hay una lucha, hay una guerra, hay una crisis y algo tremendo pasa en nuestra vida. Y no queremos ceder el trono. No queremos rendirnos. No queremos rendirnos. Queremos tener nuestro propio evangelio, queremos tener nuestras urgencias, supuestas urgencias. No ponemos en prioridad el reino de Dios y su justicia. Y a veces también como iglesia, a veces perdemos el foco de la prioridad y nos ocupamos de lo urgente, cambiar sillas, cambiar edificio, decoraciones, y la prioridad son las personas. Por ejemplo, en un matrimonio, yo hablando con jóvenes, matrimonios jóvenes o jóvenes que se van a casar, muchas veces se dan muchos gustos y se olvidan de las obligaciones. En una familia primero hay que cubrir las necesidades, después los gustos. Entonces, en una oportunidad había un joven que no tenía para comer y tenía un buen sueldo. Y en ese momento se había comprado un celular de 8,000 pesos. Ay, yo le dije, agarrá el celular y come todo el mes con el celular. Cortarlo. Claro, quería un celular, está bien, no está mal, pero ¿cuáles fueron sus obligaciones? Fue un mal administrador, entonces fue a lo urgente y no a lo prioritario. No cubrió las necesidades y no se fue a los gustos. Entonces nosotros tenemos que entender como personas, di un simple ejemplo, como personas, cuáles son nuestras prioridades. Dijimos que el plan de Dios es recuperar al hombre y establecer su reino. Que debemos reconfigurar las prioridades de Dios y tenemos que reestructurar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, ahí es el campo de batalla de toda persona, porque entra por la mente, entra por un pensamiento, del pensamiento toma el corazón y del corazón va a la acción. Es así. Entonces ahí vamos a ver reflejadas nuestras prioridades, si están acorde a la prioridad de Dios. La prioridad de Dios, como dijimos antes, es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, todo lo demás te va a ser añadido, me va a ser añadido. Y Dios es fiel cumplidor de su palabra. Él cumple su palabra. Así que debemos, como decía el pastor, reconfigurar las prioridades en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra vida. La prioridad en tu vida tiene que ser el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Y su justicia. Y todo lo demás irá bien, va a ir bien. Mira lo que dice acá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice, y esto que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó prioridad, nos encargó la palabra de la reconciliación. Wow. Así que somos embajadores. ¡Wow! ¿Sabía que somos embajadores? Somos embajadores, dice, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, decía el apóstol Pablo, en nombre de Jesús, reconciliaos con Dios. Hay que reconciliarse con Dios. ¿Cómo estás?
¿Estás reconciliado con Dios, reconciliada con Dios o estás lejos de Dios? Esa es la palabra, esa es la prioridad que tenemos en Vida al Mundo. Ayudarte, comunicarte y llevarte a que te reconcilies con Dios. Esa es la prioridad del reino de los cielos y esa es la prioridad que tenemos en Vida al Mundo. Por eso te estamos hablando de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo en esta noche. Reconciliate con Dios, porque esa es la obra que hizo Cristo en esa cruz del Calvario y ese es el plan de Dios, la prioridad. Hablaba que en este pasaje que dice que somos embajadores. Un embajador representa un país. Por ejemplo, en Estados Unidos y en todo lugar de la tierra hay una persona que representa a Argentina. ¿Cómo es ese embajador? Primero que habla el idioma, se adapta a la cultura, pero tiene una vida y representa a un país. Nosotros representamos al reino. Entonces, el problema de los cristianos, pero el problema de los pastores y el problema de los ministerios es que no están haciendo el trabajo efectivo de ser embajadores. No ponen en prioridad. Una de las cosas que tenemos que tener en prioridad nosotros, dice, buscar primeramente el reino de Dios, es nuestra vida. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestro testimonio? Si somos embajadores, la gente nos ve, nos está observando cómo nos manejamos. Acá tengo anotado algo. Por ejemplo, Mahatma Gandhi era un pacifista, político, pensador, abogado, era hinduista. Era una persona de mucha influencia en su país, en la India. Era una persona que hizo muchas cosas por su país. En una oportunidad, un misionero le hizo una entrevista y le preguntó, esto es pega fuerte, es durísimo esto, pero es así. El misionero le preguntó, ¿cómo podemos hacer para ganar al mundo para el Señor, para Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Mahatma Gandhi le dijo esta simple respuesta. Si los cristianos vivieran lo que predicaran, ya el mundo hace rato estaría a sus pies, a los pies del Señor. ¿Cuál es el problema? Estamos haciendo mal el trabajo. No ponemos en prioridad el testimonio, nuestra vida. Por eso tenemos que reorganizarnos. Por eso tenemos que reconciliarnos con Dios y empezar a caminar como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro GPS, es nuestra guía hacia la bendición, hacia la vida eterna y es nuestra guía de cómo tenemos que vivir como personas. Por eso la palabra de Dios es moral. Eso nos ayuda a ser personas morales, no inmorales, sino morales. Que nosotros, dice la Biblia, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. ¿Qué semejanza? Más allá de lo físico, dice lo moral. Nosotros somos morales y si vemos los mandamientos, los 10 mandamientos son morales, los 4 primeros mandamientos están dirigidos a Dios, los 6 restantes al hombre. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, al hombre, moral. Pero el hombre no es moral y una religión no te hace moral. Vos podés practicar una religión, la que sea, el cartel que vos quieras ponerte, no voy a hablar de ninguna, pero el cartel que vos te quieras poner, pero la religión no te hace moral, solamente la palabra de Dios. Y Jesucristo es el único que transforma a las personas, es el único que cambia y Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Esa es la prioridad, cumplir la palabra de Dios, ser personas que comunicamos el mensaje verdadero y no solamente lo comunicamos de palabra, lo comunicamos con una moral, lo comunicamos con una conducta, lo comunicamos con una ética conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy hay muchos argumentos con respecto a esto, pero esos argumentos no son los verdaderos, porque el resultado lo tenemos a la vista. ¿Cómo estamos como sociedad? ¿Cómo están las familias? ¿Cómo están las personas? ¿Cómo estamos? Entonces ese no es el camino. Jesús es el camino. El plan de Dios, la prioridad de Dios, que es recuperarte, establecer su reino y que nosotros como embajadores, comunicadores de su mensaje, tengamos como prioridad ser el ejemplo que este mundo necesita. No es difícil, no es difícil. Si Dios creó, si Dios dejó establecido la palabra de Dios, una regla de conducta, toda empresa tiene una regla. Vos te vas a trabajar a una empresa y tiene una regla de conducta, vos tenés que cumplir requisitos para estar en esa empresa. El reino es así. Como el reino de Satanás también tiene sus requisitos. Te pide vidas, te pide sangre, te pide sacrificio.
el reino de Satanás, el plan de los demonios y el diablo. Así es el reino de Dios, tiene sus requisitos. Y una de las cosas es, nosotros tenemos que caminar bajo la palabra de Dios, poner en primer lugar la palabra de Dios, poner en primer lugar a Dios en nuestra vida. Entonces, hoy podemos ver muchas familias que están en la iglesia. Algunas están en la iglesia, otras simpatizan, y podemos ver las personas que ponen a Dios en primer lugar, las familias. Y también podemos ver las personas que no ponen a Dios en primer lugar. Buscan urgencias. No puedo por esto, no puedo por aquello, y ponen urgencias, buenas excusas. Pero ante Dios las excusas no sirven. Pueden excusarse ante los pastores, ante vos como pastor, ante yo como pastor. Se pueden excusar ante nosotros, pero ante Dios nadie se puede excusar. Tenemos que dejar lo urgente y tenemos que poner en prioridad el reino de Dios y su justicia. Entonces dice, todas las demás cosas serán añadidas. Muchas veces ponemos por urgente preparar la comida para nuestra familia y después me miro el vivo porque queda grabado. ¿Sabes? Si no estamos juntos cuando estamos transmitiendo, es lo mismo que no estamos congregándonos si pudiéramos congregarnos físicamente. Este es el momento, vida al mundo, un consejo, una advertencia. Este es el momento de estar juntos. Líderes, hablen con sus discípulos. La prioridad, 20 horas los miércoles y los sábados, es estar juntos en este vivo para juntos adorar a Dios, juntos buscar el reino de los cielos, estar unidos. Eso es unidad. No hablemos de unidad, de que no estamos unidos. Si en un simple vivo, 20 horas, de 1 hora, no nos conectamos y no nos unimos. Necesitas conectarte, necesitas poner a Dios en primer lugar. Algunos de los que son en Vida al Mundo, otros que son de otros ministerios, necesitas poner a Dios, ponerle estamos hablando de un vivo, pero también en la vida personal, necesitas poner a Dios en primer lugar. Necesitas buscar lo prioritario, la prioridad. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios, primeramente. Ese pasaje lo conocemos, es lindo, bárbaro, pero no lo vivimos. Muy pocos viven esa palabra. Pero cuando vos ponés a Dios en primer lugar, tu vida es diferente, tu familia es diferente. Debemos ser embajadores. Dios te dio el ministerio de la reconciliación para que seamos ejemplo de vida como cristianos. Ser cristiano es ser como Jesús. Debemos ser como el Señor acá en la tierra. A Jesús no lo van a ver, te van a ver a vos. Y vos estás representando el reino. ¿Cómo te ve la gente a vos? ¿Estás poniendo en primer lugar, en prioridad a Dios? ¿O te gustan los placeres, los pecados, te gustan un montón de cosas que lo único que hacen es destruir tu interior, tu familia, y dejas mal la palabra del Señor? No dejes de poner en primer lugar el reino de Dios. Esta cuarentena ha sido un sacudón y ha quedado en ese sacudón lo verdadero en nuestra vida, lo verdadero como persona. Está dejando lo verdadero, lo que realmente tiene fundamento, los que estamos plantados en el reino de Dios. Por eso en esta noche, esta reflexión es para replantearte cuál está siendo la prioridad. Si andás mal, si te están yendo mal las cosas, si estás bajoneado, bajoneada, desanimado, desanimada, déjame decirte, no estás teniendo como prioridad el reino de los cielos, sino tus cosas personales. No hay, muchas personas, todos queremos ser felices, pero nunca vas a ser feliz cuando no pones en primer lugar al Señor. Vas a tener momentos de alegría, momentos de placer, pero no tenés una felicidad completa. La felicidad completa lo pone el Señor cuando nosotros agradamos a nuestro Creador, cuando nosotros lo ponemos en primer lugar, cuando lo llevamos a nuestras casas, porque a veces Jesús es un Dios, o es un Dios de templos, o es un Dios de un lugar, y no es un Dios de nuestra propia vida. Él tiene que ser el Señor. Jesús en una oportunidad dijo a la gente, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? O sea, me llaman Señor, pero no me ponen en primer lugar. No soy prioritario. Están dentro de sus urgencias, cubriendo sus necesidades, que muchas veces la ponemos como urgente, pero no me ponen en primer lugar. Entonces, este es un momento para buscar la prioridad. Primeramente, el reino de Dios y su justicia, no nuestra justicia. Entonces, podemos concluir en esta noche con que nuestra prioridad tiene que ser el reino de los cielos. Nuestras urgencias tienen que ser
la prioridad del reino de los cielos. Y nuestras urgencias tienen que estar sometidas a las prioridades del reino y de la palabra del Señor. Cuando Jesús resucitó, estuvo 40 días en la tierra. Y los 40 días a todos los discípulos les habló acerca del reino de Dios. Eso le habló. Y que tenía que hablar a las personas de una vida eterna y una condenación eterna. De un plan, el plan de Dios y del plan del enemigo, del diablo y los demonios. Entonces, ¿en qué plan estás? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Es para que pienses. No estamos para juzgarte, estamos para que abras los ojos, para que vos abras los ojos en esta noche y vuelvas a las prioridades de Dios y vuelvas a los principios de Dios y dejá de dar vueltas al desierto. Dejá de poner excusas, porque a Dios no vas a ir con excusas. Son palabras y son actitudes que quedan grabadas en el reino de Dios. Más vale limpiate, porque como leí acá, dice, así que somos embajadores de Cristo. Dice, esperen que lo lea bien. Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres, no tomándoles en cuenta sus pecados. No te toman en cuenta tus pecados. Tampoco te abuses de eso. Porque tu pecado dice la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, la vida, el regalo de Dios es vida eterna. Pero Dios no toma en cuenta tus pecados. No mires tus miserias, tus pecados. Empezá a mirar lo prioritario. Empezá a mirar lo que hizo Jesús en la cruz. Que Él te reconcilió a través de Jesús. Que a través del Señor vos estás reconciliado con Dios y ni cuenta te das. Ni cuenta te das que estás reconciliado con Dios. Abrí los ojos. Pon en primer lugar a Dios. Empezá a caminar como tenés que caminar. Dejá de dar vuelta en un montón de urgencias pecaminosas, en un montón de urgencias humanas y carnales. Que vos crees que son urgencias, pero en realidad tus urgencias no son lo prioritario. Por eso tenemos que reconfigurar en esta noche. Nuestras urgencias tienen que ser la prioridad del reino de los cielos, Poner el reino de los cielos en primer lugar. Y hay una promesa ahí. Hay una promesa en ese pasaje. Todas las cosas te van a ser añadidas. No te preocupes por las añadiduras, porque vienen solas, es por consecuencia. Vienen. Deuteronomio capítulo 28 habla de la obediencia y la desobediencia. Dice Deuteronomio 28 que si nosotros obedecemos a Dios, dice, las bendiciones te alcanzarán. Podemos correr a una velocidad, pero las bendiciones te alcanzan. Ahora, también dice en Deuteronomio capítulo 28 que cuando desobedecemos la palabra de Dios, no ponemos en prioridad a Dios, que dice, las maldiciones te alcanzarán. Y muchas veces personas que tienen un montón de consecuencias y dicen, pero yo estoy en la casa de Dios, pero yo me congrego, pero no estás poniendo en primer lugar a Dios. No es cuestión de ir a un templo, ahora no podemos. No es cuestión de simplemente estar en una transmisión en vivo, es cuestión de poner a Dios en tu casa, en tu vida, en primer lugar. Eso. Así que, bueno, tomamos una decisión. Hoy es la oportunidad. Como decía el pastor, estamos acá para abrirte los ojos. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuáles están siendo tus urgencias? Vamos a rendir nuestra vida delante del Señor y cambiar nuestras urgencias por la urgencia y la prioridad de Dios, que es establecer su reino y recuperar al hombre para Él. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos la palabra, por poder guiarnos a través de la palabra de Dios. Gracias, Padre. Bendigo a todos mis amigos, a Vida al Mundo y a todos los pastores y a todos los ministerios para que juntos, volvamos a los principios de Dios. Pongamos en prioridad el reino de Dios y su justicia. No nuestras metas personales simplemente, no en nuestros sueños, tienen que estar ligados y tienen que estar sometidos a tus prioridades. Entonces todas las demás cosas serán añadidas. Bendigo a cada persona que estuvo y está y va a estar en esta transmisión, los que van a escuchar esta transmisión después. Bendigo a cada persona en el nombre de Jesús, para que juntos, Señor amado, sometamos nuestras urgencias a tus prioridades, Señor, y que podamos nosotros reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Confesamos tu nombre, Jesús. Confesamos tu nombre y creemos con nuestro corazón que tú eres el único que nos puede dar vida eterna. Y si te buscamos a ti primero, todas las demás cosas serán añadidas.
Amén.